Vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho y que yo siempre les digo que ustedes anoten, los sueños. Vamos a hablar de sueños con Néstor. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Pues bien, me siento un atrevido hablando con una insigne astróloga sobre un tema Para de su nada, dominio, pero para nada. No, no, el sueño no es un dominio de los astrólogos. eso Creo es verdad. y yo me identifico mucho más con la tarotista que soy que con la Claro, astróloga. buenísimo. Pero sí, tiene mucho más que ver con los símbolos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Con ese mensaje que nos llega y que muchas veces no sabemos ni cómo descifrar. Esa ¿Viste? idea de que los sueños son mensajes está presente en muchos lugares. Yo me acordaba de eh, un pueblo pequeño, los Wayuu, que viven en una punta de tierra, una península que se mete en el mar Caribe, justo entre Venezuela y Colombia, que se llama La Guajira. La gente Wayuu, cuando te ven de mañana, no te dicen buen día como decimos nosotros. Ellos dicen, ¿cómo estuvieron tus sueños? Claro. Y eso es porque para la cultura Wayuu, los sueños son en realidad portales a otros tiempos. Lo que uno sueña son en realidad mensajes que vienen desde esos otros tiempos para ayudarnos a vivir en este tiempo de la vigilia nuestra. Sí, totalmente. Y fíjate vos que eso parece coincidir bastante con una anécdota que solía contar Alberto Einstein, ni más ni menos, otro maestro del tiempo, digamos, Totalmente. que afirmaba que cuando él ya estaba trabajando en la relatividad general, 2 años antes soñó la fórmula de la relatividad, 2 años antes De de llegar a la llegar fórmula. De llegar a matemáticamente, la digamos, ¿no? La fórmula. vio bailateando frente a sus Sí. ojos en un sueño. Recordaba también a René Rebeté, un escritor colombiano que fue uno de los precursores de la ciencia ficción en América Latina y que escribió un ensayo magnífico que se llama La Odisea de la Luz, en el que hace una comparación, fíjate vos, muy mano a mano entre la cultura y la cosmovisión de los sufíes, una cultura presente en el Asia Menor desde tiempos de los fenicios, y los más modernos postulados de la física cuántica, Claro. imagínate, y encontraba coincidencias absolutamente emocionantes, entre ellas la simultaneidad de los tiempos, tanto unos como tanto los sufíes como la física eh, destacan hoy que la sucesión del tiempo es una ilusión, que en realidad nosotros tenemos esa idea de que el pasado precede al presente y este al futuro, tiene que ver en realidad solamente con una ilusión que deviene del lugar que ocupamos en el mundo. Claro, un orden que necesitamos. Exacto, pero el ejemplo que dan es muy convincente. Dicen, nosotros tenemos la sensación de que el día y la noche se suceden entre sí. Ahora es de día, en unas horas es de noche, mañana volverá a ser de día y luego de noche. Pero eso tiene que ver en realidad con el lugar en donde estamos parados. Si pudiéramos alejarnos del, de la faz de la Tierra lo suficiente, veríamos que en realidad el día y la noche suceden simultáneamente. Claro, Y eso claro. mismo pasa con todo el tiempo. Quizás una de las ideas más extrañas, pero más inquietantes sobre el tiempo, eh, es la que sostiene la gente Anangu. Son un pueblo que ha vivido por muchos milenios en una montaña en el centro del desierto de Australia. Allí está Uluru, es el monolito más grande del mundo, y allí vive la gente Anangu. Ellos dicen que Uluru es un cruce de caminos, dicen, de Alcheringa. Alcheringa en lengua Anangu significa el tiempo del sueño. Eso lo explican así. Dicen que cuando los espíritus decidieron crear el mundo y todas las cosas vivas, alguien observó que si se los creaba así nomás, seguramente iban a haber conflictos, competencias, qué sé yo, Problemas humanos. problemas, ahí está. Y entonces, considerando eso, los espíritus decidieron crear un tiempo anterior a la creación, al que llamaron Alcheringa, exclusivamente dedicado a que la gente, las cosas vivas, aprendieran a convivir armónicamente entre sí, solidariamente entre sí, y con el mundo que les sostiene. Lo verdaderamente interesante que dicen los Anangus es que Alcheringa es este tiempo,
y que la creación verdadera todavía no empezó. Qué lujo. Historias, hay miles que parecen tender a confirmar esas ideas que nos parecen tan extrañas a los occidentales, que pensamos el tiempo como si fuera una cadena de montaje, digamos, Sí, sí, muy sí. propia de la sociedad industrial, digamos, es un tiempo que nosotros tenemos muy naturalizado, esta sucesión, digamos, lineal, este, pero que en realidad es una invención bastante moderna. Sin embargo, sigue conviviendo entre nosotros otras ideas. Termino con una historia que es montevideana y que parece estar hablando de eso. Sucedió en Andes y Canelones, más exactamente en Andes 1206, en una casa que ya no existe, entre otras cosas porque en 1916 ya era una ruina, era una pensión de mala muerte, muy armónica con la calle Andes, que era el corazón del Bajo Montevideano en aquel tiempo, el lugar de los bolichones, de los prostíbulos. Allí, increíblemente, se fue a vivir en 1916 un jovencito inglés de una familia británica noblísima, del nombre Richard Anderson. Una familia que había decidido que no tenía la fortuna suficiente como para descollar en Inglaterra, pero sí en estos países del sur, así que compraron grandes extensiones de tierra en la Patagonia, al sur de la Argentina, e instalaron sus palacios, etc. Pero Richard no tenía intención de seguir esa vida de comodidades, digamos, en la que había nacido. Él quería dedicarse a la educación y sabía que sus padres no se lo iban a permitir porque la educación era cosa de mujeres en aquel tiempo. Entonces decidió escaparse de la casa materna y bien pasó la adolescencia. Se vino con 2 trapos y escapó a Montevideo. Anduvo un tiempo de un lado a otro hasta que finalmente consiguió su primer empleo como educador, como docente en el colegio Elvio Fernández, que todavía existe. Claro. Así que le quedaba apenas encontrar un lugar donde vivir el tiempo suficiente hasta que su propio salario le diese una vida mejor. Por eso no tuvo problemas en alquilar una habitación a aquella pensión espantosa de Andes 1206. Y la verdad es que sus primeras noches fueron terribles, tenía unos sueños horrorosos. Se los atribuía al nerviosismo de dormir en un lugar tan pequeño, era apenas un tubo comparado con los palacios de los que venía, pero sobre todo las paredes eran manchas de humedad, no hay un solo adorno más que un cuadrito de Cristo de este tamaño, agarrado a la pared con un gancho que parecía para colgar una res. Los sueños eran terribles verdaderamente, él sentía una violencia atroz, combinada con una insoportable excitación sexual, una combinación fatal para él. Imagínate que él había recibido la más refinada educación Sí, sí. victoriana de aquella Lejísimo de época. lo que estaba. Claro, le había sido educado en el Bedford College, Claro. era un victoriano total. Aquella mezcla de odio y erotismo era insoportable para él. Cuando aquello le empezó a complicar las clases de la mañana y la concentración, fue a ver a un amigo de su familia, un tal William, que era médico y también residía en Montevideo. No le fue difícil encontrarlo y contarle lo que le pasaba. Como buen médico, William lo examinó, encontró que no habían motivos físicos visibles, digamos, para aquellos Para lo que sueños. estaba sucediendo. Así que le mandó un poco de tiro y un poco de ejercicio y seguramente Chao. se le iba a pasar, pero no se le pasó. Las siguientes noches fueron todavía más horribles. Uno de esos sueños en los que veía eh, sangre chorreando por las paredes fue tan terrible que se despertó sentado en su propia cama, solo para ver cómo a su alrededor había un remolino tremendo de un viento que entraba quién sabe por dónde, le volaba las hojas de los apuntes, sacudía aquel cuadrito de Cristo de la pared hasta arrancarlo del gancho y el cuadro cayó y se hizo 1000 pedazos y eso para Richard ya fue demasiado. Se levantó, fue a ver nuevamente a William y como William ya no tenía muchas explicaciones, le pidió permiso para ir a conocer su habitación. Con mucha vergüenza, me imagino, Richard efectivamente lo trajo hasta su pensión de la calle Andes. William pudo ver todavía el cuadro roto en el piso, el gancho en la pared, supo que ningún viento terrenal podía arrancar aquel Sacar cuadrito eso de de la ahí. pared, así que se dio vuelta, se rindió y le preguntó a Richard, ¿sabes algo sobre esta casa? Richard, por supuesto, no sabía nada, hacía apenas unas semanas que estaba allí, así que el propio William salió a investigar y 2 días después volvió con un ejemplar del diario El Día bajo el brazo.
Era un ejemplar viejo de 1914 que daba cuenta en la portada de que en esa misma habitación, de esa misma pensión, 2 años antes había sido brutalmente asesinada una queridísima poetisa uruguaya de nombre Delmira Agustini. Delmira era un personaje de leyenda ella misma, y había conquistado los corazones con su poesía fuertemente erótica, muy liberadora para las mujeres de aquella época, imagínate. Pero también había sido obligada por su madre a casarse con un tal Enrique Job, un estanciero muy acomodado, digamos, que podía darles un buen pasar el resto de sus vidas, pero no sabía mucho de poesía. Y Delmira solía decir que ya estaba enamorada de Enrique, pero no lo quería como esposo, lo quería como amante. Es muy el estilo de ella. Así que aún después de separado lo citaba en lugares como cementerios de noche, playas desiertas, pensiones de última categoría. La última fue ahí, en Andes 1206. Pasaron una noche de lujuria salvaje como hacían siempre. Y cuando ya se estaban vistiendo para irse, Enrique Job sacó de entre sus ropas un revólver y mató a Delmira de 2 balazos en la espalda. El último se lo dio en su propia sien. En aquel tiempo revuelto de 1914 con guerra en Europa, el asunto se olvidó rápidamente. Pero ahí hay una placa, justo en el lugar donde estuvo alguna vez Andes 1206, con un verso de Delmira, que dice: no me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Los vecinos dicen que Delmira sigue haciendo travesuras en esa esquina y yo me alegro, mientras Sí, haya mujeres en su misma condición. sí, y sí, totalmente. Y los sueños lo captaron. Y los sueños lo atraparon. Y los Ese sueños es lo el punto captaron. central. Quizás los sueños deberían ser algo para empezar a decodificar de otras maneras diferentes, digamos, y Totalmente. empezar a encontrarles más sentidos, digamos, porque vienen de adentro mismo, Sí, totalmente. De los tiempos y de de nosotros. los tiempos y de nosotros. Gracias, Néstor. Como siempre, un placer. Un gustazo enorme.